Buenas noches, queridos amigos. Esta semana tenemos la Parshá Pinhas. La Parshá Pinhas es una de las lecturas que sabemos que prácticamente siempre sucede antes del ayuno de 17 Tammuz o Shiva de Azar de Tammuz. Que con este ayuno comenzamos las 3 semanas de aflicción, o conocido como Ben Hametzarim. ¿De qué trata esta Parshá? Al principio parece una situación totalmente casi irónica o contrapuesta a la idea de la Torá. Nosotros cuando hablamos de la idea de la Torá hablamos de la idea de convivencia, de hermandad, de un estado de alguna forma de equilibrio. Y encontramos que Pinhas, cuando ve que el pueblo se estaba corrompiendo, se estaba descarriando, que su moralidad había sido totalmente desviada de los valores en los cuales estaba siendo guiado por Dios, y a través del mensaje, a través de su líder Moshe Rabenu, que bajó ese mensaje divino, un pueblo con valores, con estructuras, con esencias principales que hasta los días de hoy lo tenemos. Pinhas toma una lanza y él directamente asesina a 2 líderes, un líder del pueblo de Israel y un líder de una líder de los moabitas, una mujer que junto con otras había llevado a la corrupción, podemos decir, moral del pueblo de Israel, donde delante de todas las personas habían perdido ya la intimidad y prácticamente no le dábamos lugar a eso que es la esencia del ser humano. Pero ¿cómo puede ser que una persona que asesina, después Dios dice, y haré con él Berit Shalom, un pacto de paz? ¿Cómo puede ser? Parecería algo contrapuesto. Vamos a definir primeramente qué es paz. Paz es un estado de tranquilidad entre 2 personas, o un estado donde no hay conflicto, no hay guerra entre 2 o más personas, o entre 2 o más grupos que juntan varias personas. Y ese estado lo que lleva es a una esencia de poder convivir dentro de los límites de cada uno. La palabra paz viene de la palabra pacis del latín, y eso quiere decir en latín acuerdo, ¿no? Acuerdo o respeto entre las partes. Por otra parte, armonía es totalmente diferente. Armonía es un estado de equilibrio, de podemos decir, de plenitud entre 2 o más personas, entre grupos, entre sociedades pequeñas o grandes. Entonces, ¿qué significa la palabra Shalom? Shalom significa paz, la conocemos como paz. Traducimos, aquel que hace la paz en las alturas, que haga la paz en la tierra. O sea, Shalom Imromav, uy, hace Shalom Alenu Be'al Kol Israel, Be'imru Amén. Es decir, esa paz, verdaderamente, esa palabra Shalom no es tanto como paz, sino como un estado de armonía. Nosotros decimos Shabbat Shalom, decimos un Shabbat de armonía, no un Shabbat de paz. Paz quiere decir que no me voy a pelear con mi vecino, no voy a pelearme con mi familia, no voy a pelearme con el que no conozco, no voy a discutir. No, lo que nosotros buscamos es armonía. ¿Cómo se consigue muchas veces la armonía? A veces, lamentablemente, tenemos que exterminar de raíz el problema que ocasiona la falta de paz, la falta de relacionamiento con los demás, para así llevar a un estado de armonía. Neville Chamberlain, el ex primer ministro de Inglaterra, en los inicios, en las previas de la Segunda Guerra Mundial, cuando entregó pacíficamente los Sudetes y firmó el tratado, el pacto de Múnich con Hitler, que dijo, paz en nuestros tiempos. Él mansamente pensó que Hitler iba a tener una paz, y esa paz que hizo paz en nuestros tiempos se convirtió en el asesinato de 6 o más millones de judíos en el mundo, más los gitanos, más los homosexuales, más los sacerdotes, más los hombres de izquierda. Pero Neville Chamberlain decía, paz en nuestros tiempos. ¿Qué paz fue esa? Aquí lo que entendemos, que lo que tenemos que llevar a nuestra idea de hoy en día, que lo que dijo Dios
voy a hacer un pacto de armonía con Pinhas en la medida que el pueblo de Israel, a través del comportamiento de Pinhas, entienda que a veces tenemos que de raíz eliminar el problema. El cáncer, para eliminarlo tenemos que hacer una operación, una cirugía, a veces dolorosa, y pasar después, lamentablemente, hay que pasar por posoperatorios dolorosos, pero si se agarra a tiempo, se puede salvar la vida humana. Por eso, entendamos que esta parshá de Pinhas, que se lee antes de las 3 semanas de aflicción, nos da un mensaje real en los días de hoy. Vamos a vivir en la aflicción, vamos a vivir en la angustia, en la medida que no encontremos la armonía que el ser humano tiene que llevar adelante. Pero para eso tenemos que entender que hay un paso previo, que es el paso de la paz. Pero una paz donde digamos, esto no puede seguir, no puede continuar. Los días de hoy escuchamos lamentablemente como hace semanas y semanas atacan con globos, con barriletes, con no sé con qué métodos, permanentemente los campos de Israel a través de la franja de Gaza. ¿Acaso en el 2005 Israel no entregó ese territorio para que esa población viva como ellos quieran? Pero no le alcanza, no consiguen vivir porque ellos no están con paz con ellos mismos. Entonces necesitan buscar un enemigo de afuera, que es Israel, para justificar su violencia, para justificar su mediocridad, para justificar su corrupción y para justificar la poca capacidad que tienen ellos de crear una sociedad que pueda vivir en paz con los demás, principalmente con armonía entre ellos mismos. Porque cuando ya no sea Israel, se va a buscar otros enemigos. Porque el enemigo de esa población, el enemigo de los ciudadanos de Gaza, no es Israel, sino son ellos mismos. La elección de Pinhas nos tiene que servir, que debemos aprender a ir en busca de nuestra armonía. Y para eso necesitamos un paso previo, la paz. La paz como un estado de acuerdo, la paz como un estado de sensatez y la armonía como un estado de equilibrio. Shabbat Shalom.